Los bendigo en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine para que podamos entender cabalmente y profundamente la palabra de Dios en esta tarde. La lectura bíblica sobre la que vamos a reflexionar es una que ya veníamos considerando en los últimos viernes. Es la que está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, del 17 al 21. Solamente que hemos tomado algunas cosas relacionadas con la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero hemos salteado algunas cosas negativas que están en este mismo pasaje, que hoy vamos a considerar, a pesar de que son cosas negativas. O sea, no piense que hoy van a salir muy inflados en la fe, pero es necesario que analicemos estas cosas porque son cosas que están sucediendo, y están profetizados, ya están profetizados desde el libro de Ezequiel. Dice la Escritura: di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Hasta ahí está muy bueno. Dios promete que a las tribus, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las va a volver a congregar. Y el versículo 18 dice: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y esto no lo hemos considerado en profundidad hasta ahora en las enseñanzas que venimos dando los viernes, y es que hay un mandato de Dios al habernos recogido de los pueblos y habernos congregado a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel que estamos distribuidas, mezcladas con las naciones. Dice la Escritura que nos va a recoger y congregar. Eso es lo que estamos experimentando en este tiempo que comenzó en la época de Jesucristo. Empezó con la venida de Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que se hace realidad en nosotros que al haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos sido considerados de esas ovejas perdidas que Él vino a congregar y a injertar en el olivo, a injertarnos en el olivo que es Israel. Ahí no hay explicación mayor que pueda darles, porque eso creo que todos los que estamos cada viernes juntos lo entendemos bien. Pero hay un mandato que el Señor nos da en el versículo 18, y es: y volverán allá y quitarán de ella todas las idolatrías y todas sus abominaciones. Entonces, esto es un tema fundamental para este tiempo. Quitar las idolatrías y quitar las abominaciones. Y después el 19, que es lo que venimos considerando las veces anteriores: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Pero el 21 vuelve a insistir con el tema de las idolatrías y las abominaciones. O sea que están íntimamente relacionados los dos temas. ¿Se dan cuenta? Están en el mismo pasaje, en el mismo contexto. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y abominaciones. Vieron que el pasaje, dentro del contexto, porque estamos analizando de punto aparte a punto aparte, habla de que Dios nos ha encomendado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que hemos venido a ser parte de su pueblo, de su congregación, nos ha encomendado quitar de su pueblo. No estamos hablando de afuera de la iglesia. No estamos hablando de que tenemos que ir al mundo a quitar las idolatrías y las abominaciones del mundo. Está hablando de que los voy a congregar y les voy a dar la tierra. Pero acá en la tierra
en Israel ustedes tienen que hacer un trabajo, quitar las idolatrías y quitar las abominaciones. Es paradójico de que esté hablando de la congregación, es paradójico de que esté hablando para nosotros, le llamamos congregación, a la congregación le llamamos iglesia, eclesía, proveniente de eclesía en griego, y congregación proveniente de quejilá en hebreo. Nosotros le llamamos iglesia. Y nos está dando, dice, bueno, yo los he traído. A través de Cristo hemos sido injertados en la congregación de Dios, en la iglesia. Entonces ahora tienen una responsabilidad, una misión que cumplir. Quitar todas las idolatrías y todas las abominaciones. Pero dice más en el versículo 21, aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Este es el tema para hoy. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, es un tema que a más de uno le va probablemente a molestar, que tratemos un tema tan profundo en una charla de un viernes, pero es necesario hacerlo, porque estamos viviendo un tiempo en que los miembros de las congregaciones andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Y ya no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la congregación. Estamos en un tiempo en el que están creciendo juntos en la iglesia el trigo y la cizaña. Cuando habla de que crecen juntos el trigo y la cizaña, no está hablando del mundo. En el mundo siempre hubo cizaña. El mundo está formado por cizaña. Cuando habla de que crecen juntos el trigo y la cizaña, no está hablando del mundo, está hablando de adentro de la iglesia. Nunca lo hemos considerado así. Siempre hemos pensado de que la Escritura se está refiriendo al mundo en general, pero no está refiriendo al mundo en general. Siempre la palabra de Dios está referida a su propia congregación. Siempre está referido a Israel, a su congregación, a la congregación de Yahweh. Entonces, debemos tomar conciencia de que cada vez que se acerca, que más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que más se acerca el sonar de la trompeta y en el cual seremos arrebatados, más se acerca la venida del Hijo de Dios, más se hace visible y se hace realidad esto, porque los tiempos se están acercando. Estamos en un tiempo que están creciendo juntos el trigo y la cizaña, no solamente en el mundo, sino también en la religión cristiana. Ya no estoy hablando de iglesia, ahora ya estoy hablando de religión cristiana. Muchos se están preguntando qué es lo que deben hacer en este tiempo con esa realidad tan dura, porque se hace visible, aún para nosotros, aún para los hombres, aún para los discípulos de Cristo, se nos hace visible que está creciendo junto dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia cristiana, de la religión cristiana, está creciendo junto el trigo y la cizaña. Dice el Señor Jesús, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Entienden? Estamos llegando al fin de este siglo. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿De dónde los recogerá? ¿Ven que no está hablando del mundo? Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso está en Mateo 13, 40 al 43. El versículo 41 que acabamos de leer dice que los que sirven de tropiezo, los que sirven de tropiezo son los que están haciendo iniquidad. Los que sirven de tropiezo, el servir de tropiezo significa que lo que están haciendo es iniquidad. Entonces, la otra vez en
una sede del Instituto Bíblico me preguntaba un alumno, ¿qué es iniquidad, profesor? ¿Qué es iniquidad? La gran preocupación que tenían, se ve que en esa congregación a la que él pertenecía, era estudiar y analizar qué quiere decir iniquidad. Ahora, yo les digo una cosa, está fuerte que Jesús, porque estaba hablando Jesús ahí en Mateo, diga que los que sirven de tropiezo lo que están haciendo es iniquidad, porque iniquidad es estado o cualidad de una persona viciosa o degenerada, pervertida o corrupta, acción cruel e inhumana, injusticia muy grave o maldad en el modo de actuar de una persona. Entonces usted dice, pero está hablando de la iglesia. Yo no estoy hablando de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios de que la Biblia no la escribí yo. Doy gracias a Dios, porque muchas veces cuando hablo de la palabra de Dios me acusan de decir las cosas que dice la Biblia, pero me acusan a mí. Entonces quieren liquidar al mensajero, pero no tienen en cuenta el mensaje. ¿Quién escribió el mensaje? Yo no escribí el mensaje, yo soy el mensajero. Y lo único que estoy haciendo es remitirme a las Escrituras, y las Escrituras, estoy hablando de las palabras dichas y pronunciadas por el Hijo de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que está refiriéndose a su reino, y que dice que va a enviar a los ángeles para recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Les pareció dura la definición de la palabra iniquidad? Bueno, Jesús está diciendo que los que sirven de tropiezo están haciendo iniquidad dentro de su reino. Y esto es muy delicado, por eso estoy tratando este tema, para que lo entendamos, para que nos demos cuenta de la delicadeza del tema que Jesús estaba mencionando. Las palabras de Jesucristo nos dejan en claro, y esto es muy importante para ustedes, queridos pastores, líderes y servidores. Las palabras de Jesucristo dejan muy en claro que no nos toca a nosotros ocuparnos de aquellos que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. No nos mandó a nosotros a ocuparnos, no nos mandó a nosotros a ocuparnos de ellos. Porque dice la Escritura que Jesucristo enviará a sus ángeles, quienes recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujido de dientes. O sea que no es tu trabajo, no es mi trabajo, ocuparme de aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, porque se trata del trigo creciendo junto con la cizaña adentro de su reino, y Él enviará a sus ángeles para separarlos. La respuesta para nosotros, como siervos de Dios, sigue siendo la misma: predicar a tiempo y fuera de tiempo, y dejar que el Señor se ocupe de separar el trigo de la cizaña. Tu obligación, mi obligación, es una sola: predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ahora ustedes me podrán decir, pero esos que sirven de tropiezo nos están atacando a nosotros, están atacando las enseñanzas que damos. Estamos enseñando Biblia y están atacando las enseñanzas que damos. Nos atacan a nosotros, hablan mal de nosotros, dicen que somos lo que ustedes quieran. Tantas cosas dicen que somos, por volver a las Escrituras. Entonces, nos tenemos que ocupar de esa gente. Bueno, les estoy aclarando esto en especial manera, para que ninguno crea que se tiene que ocupar de aquellos que hablan mal de él. Usted es siervo de Dios, no se tiene que ocupar de los que hablan mal de usted. Que digan lo que quieran. Usted ocúpese de sembrar la buena semilla, y la buena semilla siempre es la palabra de Dios no adulterada. La palabra de Dios tal como Dios la inspiró por su Espíritu Santo y tal como está escrita en el libro que usted tiene enfrente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar la palabra, sembrar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y dejar que el Señor se ocupe de separar el trigo y la cizaña. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién juzgará? Jesucristo. Quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si a usted le parece que esto que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en su segunda carta se parece a la actualidad, si a usted le parece, es porque se parece a la actualidad. No es una casualidad. Se está aproximando la venida del Mesías y el diablo está sacando todos sus recursos para atacar el reino de Dios y nos estamos transformando en un remanente. Y en un remanente, los que tememos a Dios y los que amamos su Torá, los que amamos su palabra, los que amamos sus instrucciones, nos estamos transformando en un remanente, una rara avis, en un pájaro raro. ¿Saben por qué? Porque no somos la mayoría. Quédese tranquilo, no somos la mayoría, somos un remanente. No sé cuánta gente habría en la época de Elías, cuando Elías entró en depresión y se acostó bajo un enebro queriéndose morir y después se metió adentro de una cueva nuevamente deprimido. No sé cuántos israelitas habría, cuántos miles o millones de israelitas, pero el Señor le dice, yo me he guardado un remanente, 7.000. 7.000 comparado con la cantidad del pueblo de Israel, que serían millones en esa época, era ínfima, 7.000 era ínfimo, era un porcentaje irrelevante, pero estamos hablando de un remanente. Siéntase agradecido con Dios por haberle revelado su palabra y haberlo hecho parte de su remanente. El remanente que ama a Dios y que ama su palabra y que ha retornado al Padre a través del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra sigue siendo la misma. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, separar el trigo de la cizaña, que tú te ocupes de predicar la palabra, que te ocupes de predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas. ¿Qué quiere decir redarguir? Convencer, que convenzas, redarguye, reprende al que se equivoca, repréndelo para que se alinee, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es exhortar? Animar. Anima a los de poco ánimo. ¿De qué manera? Con toda paciencia. No importa que se vuelva a caer otra vez, animalo otra vez para que se levante. No importa que se detenga, animalo otra vez para que continúe caminando. Eso quiere decir exhortar. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, y estamos viviendo ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es el tiempo que estamos viviendo. Yo doy gracias a Dios por el tiempo que nos toca vivir. Es un tiempo glorioso. Todo soldado está ansioso por participar de la batalla. No hay ningún soldado que se enrole en un ejército para acostarse a dormir en una hamaca paraguaya. El que se enrola en un ejército se capacita, se entrena y no ve la hora de salir a la batalla, de su bautismo de fuego. Está ansioso por su bautismo de fuego. Bueno, cada uno de nosotros que somos soldados de Cristo, estamos felices de vivir este momento, este tiempo, este bautismo de fuego en que hemos salido a la batalla con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. En relación con los que sirven de tropiezo, debemos decir que Jesucristo determinó su sentencia para ellos. No es un problema nuestro, lo determinó Él. Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar, miren hermanos, están saliendo muchos falsos profetas y falsos apóstoles que hacen tropezar a los débiles de las iglesias,
Acuérdense del espíritu de Amalek. ¿Cuál fue el gran pecado de Amalek? Desbarató la retaguardia de los débiles. Cuando iban por el desierto, que habían salido de Egipto, desbarató la retaguardia, los que iban rezagados, los débiles, los enfermos, los ancianos. Desbarató la retaguardia de los débiles. Ese fue el pecado de Amalek, por el cual Dios dijo que Dios tendría guerra contra Amalek de generación en generación. De eso estamos hablando. Servir de tropiezo. Nadie va a hacer tropezar a alguien que está adulto, maduro, crecido en la fe. ¿A quién van a hacer tropezar? A un débil, a un enfermo, a un niño espiritual, a la retaguardia de los débiles. Ese es el espíritu de Amalek que se está manifestando con fuerza en este tiempo. Entonces, ¿qué dice Jesús en relación con los que sirven de tropiezo? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en el medio del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sin duda que a cada uno de nosotros, como sacerdotes de Dios Altísimo y pastores delegados del buen pastor, nos toca velar por todo el rebaño que el Espíritu Santo nos ha puesto por supervisores. A cada uno de nosotros, sacerdotes del Dios Altísimo, a cada uno de nosotros, pastores, nos toca velar por el rebaño en el que el Señor nos ha puesto por supervisores, para apacentar la iglesia que no es nuestra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Está en Hechos 20, 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dan cuenta que está escrito en las Escrituras? Está escrito en la palabra de Dios. Lo que hoy estamos viviendo ya estaba escrito allí, está profetizado, está escrito en la palabra de Dios. Y lo que está escrito en la palabra de Dios es para advertirnos, para que no nos desanimemos, para que no desfallezcamos, para que no nos sintamos tan mal como para abandonar, porque nosotros no somos de los que abandonan. Tenemos una revelación de la palabra de Dios, una revelación del propósito de Dios, una revelación de la instrucción de Dios, una revelación del Evangelio, y hay de nosotros si desfallecemos, hay de nosotros si no predicamos. Como decía el profeta, hay un fuego ardiendo en nuestro corazón y hay de nosotros si no predicáramos. La principal característica de esos lobos rapaces que se han infiltrado en el reino, que se han infiltrado en la iglesia, es que no perdonarán al rebaño. Ahí lo leímos. La principal característica de esos lobos rapaces es que no perdonarán al rebaño. Y también la otra característica es que hablarán cosas corrompidas para arrastrar tras de sí a los discípulos. No perdonarán al rebaño, no tienen compasión del rebaño, tienen otros intereses. Y todos los que me conocen y saben que soy contador público, es una pésima combinación para muchos que yo sea pastor y contador público, porque no me pueden engañar con el dinero. Entonces, ¿cuáles son los intereses de los lobos rapaces? La lana de las ovejas. Y no perdonarán al rebaño, se quieren comer a las ovejas, en beneficio propio. Entonces, dice la Escritura, no perdonarán al rebaño. Hablarán cosas corrompidas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Tienen comezón de oír las personas y le van a decir lo que ellos quieren oír. La trompeta va a dar un sonido incierto, va a dar el sonido que la gente quiere oír. Le van a endulzar los oídos a la gente para tenerlos cautivos, porque son oradores eficaces, tienen una dialéctica muy atractiva. Entonces son oradores eficaces, son manipuladores de masas y andan inventando fábulas para arrastrar tras de sí a los discípulos. En lugar de dejar que sean discípulos de Cristo, los arrastran detrás de sí mismos, se convierten en sus dioses. Sabiendo que los están perdiendo, lo único que quieren es aprovecharse del rebaño, comerse las ovejas. La principal palabra satánica desde Adán y Eva hasta ahora continúa siendo que lo que Dios ha mandado no es tan así. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Eva? Cuando Satanás tentó a Eva, lo que Dios ha mandado no es tan así. No es tan así. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses? No fue tan así lo que... No moriréis. ¿Qué dijo Dios? ¿Que moriréis? Si desobedecen, morirán. Si desobedecen la instrucción de Dios, ¿morirán? No es tan así. No moriréis. No es tan así lo que dice Dios. Pasa que se van a ser abiertos vuestros ojos. El mismo engaño satánico con Adán y Eva sigue siendo hasta el día de hoy exactamente el mismo. Lo que dice la instrucción de Dios no es tan así. Era para otra época, para otra gente, para otro pueblo, para otra cultura, para gente sin educación, sin entendimiento. Eran esclavos de Egipto que andaban por el desierto, pobre gente. Era gente que no tenía el cerebro que tienen ustedes, ¿no? Pero ahora ustedes tienen discernimiento. Entonces, elijan qué quieren que sea palabra de Dios y qué no palabra de Dios. No, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos era para esa gente sin cultura. Para ustedes elijan, ¿quieren 9, quieren 8? Está bien para ustedes. ¿Cuánto quieren? 9, 8, 7, 6. Las leyes de Noaj. ¿Qué es lo que quieren? Lo que dijo Dios no es tan así. Pero yo les aviso, los 10 mandamientos los escribió Dios con su propio dedo en el monte Sinaí sobre tablas de piedra. Si yo estoy negando lo que Dios escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra, estoy negando a quien lo escribió. Entonces no es que lo que dijo Dios no es tan así. Los lobos rapaces siguen engañando con las mismas mentiras de Satanás, porque son instrumentos de Satanás. Lo que dijo Dios no es tan así. La instrucción de Dios no es tan así. Está abolida media Biblia. 49 libros de la Biblia, 49 de los 66 están abolidos. Quedaron nada más que 27. Y de los 39 libros del Antiguo Testamento, 66 en total, 39 y 27. Los 39 del Antiguo Testamento están abolidos. Quedan nada más que 27. Y ojo, de los 27 vamos a hacer una selección. No todo, porque vamos a dividir lo que dijo Jesús antes de ir a la cruz. Entonces eso estaba bajo la ley, porque lo dijo antes de ir a la cruz. Lo que dijo después de la cruz, eso está bajo la gracia. Entonces todo lo que dijo Jesús antes de la cruz, las cosas que uno escucha de personas que dicen ser siervos de Dios, son barbaridades. Demuestra la falta de temor de Dios. Demuestra que son lobos rapaces, que inventan fábulas para atraer a las personas. Entonces, a través de esos falsos profetas, Satanás sigue engañando a los hijos de Dios. Sigue engañando a los hijos de Dios. Negando las palabras de la Torá de Yahweh hecha carne. Negando las palabras de la Torá de Yahweh hecha carne. La Torá de Yahweh hecha carne es Jesucristo. Es el verbo hecho carne. Es la palabra de Dios hecha carne. Es la Torá de Yahweh, la Torá del Padre hecha carne. Y la Torá del Padre hecha carne dijo, no penséis. Le voy a dar la cita para Adrián. La cita para Adrián. Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, del 17 al 19. ¿Saben lo que dijo el verbo de Dios hecho carne? ¿Saben lo que dijo la palabra de Dios hecha carne?
¿Sabe lo que dijo la Torá, la instrucción de Dios hecha carne? Nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Queridos pastores, ¿sabe lo que dice el príncipe de los pastores? Tu príncipe, ¿es tu príncipe o no es tu príncipe? ¿Sabe lo que te dice el príncipe de los pastores? No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, de veras, en serio te digo, créeme porque te lo estoy diciendo en serio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Créeme porque te lo estoy diciendo en serio, no estoy bromeando. Eso quiere decir de cierto os digo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. ¿Dónde está abrogada? Porque yo no vi que haya pasado el cielo y la tierra todavía. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota de la ley, de la Torá, de Dios, pasará de la Torá. Hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres. Qué interesante. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Pero yo digo, no, yo no los quebranto. Y así enseña a los hombres. Entonces, ¿a cuánto le estás enseñando que 39 libros, que incluyen la Torá, que está en el Pentateuco, está abolido? Está abolido, está abrogado, 39 libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento está abrogado, incluye la Torá de Dios. Cualquiera que quebrante alguno de los mandamientos muy pequeños de la Torá y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Contrario senso. A ver, más cualquiera que los haga y los enseñe, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es interesante. Yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. Por eso, aunque no sea popular, enseño la palabra de Dios. Aunque no sea popular hoy día enseñar la palabra de Dios. Hoy día es más popular enseñar exitismo, prosperidad, no la palabra de Dios. Ahora, yo enseño la prosperidad a partir de la palabra de Dios. Porque he leído y he creído la palabra de la Torá hecha carne, de Jesucristo mi Señor. Pero ¿saben qué? Los lobos rapaces, los engañadores, ¿qué es lo que dicen? Que Jesucristo dijo esto antes de ir a la cruz. Que Jesucristo dijo antes de ir a la cruz, dijo esto. Y que en la cruz Él clavó la Torá de su Padre, clavó la ley de su Padre. Lo dijo antes de ir a la cruz. ¿Cuánto lo dijo? ¿Antes o después? Mire, después estuvo nada más que 40 días manifestándose a sus discípulos. Habló mucho del reino de Dios, pero nada más 40 días. ¿Por qué voy a anular lo que enseñó durante más de 3 años? ¿Qué les parece a ustedes? Me voy a quedar con lo que dijo después de la cruz, 40 días. Y voy a anular todo su ministerio que duró más de 3 años. Y que en Juan capítulo 17 dice, yo ya he cumplido la obra que me diste que hiciera. Ya he cumplido la obra que me diste que hiciera, ya la hice. No ha ido a la cruz todavía. ¿Saben cuál es la obra que él había hecho? He terminado la obra que me diste que hiciera. He terminado. ¿Saben qué obra? La de enseñar la Torá de su Padre. Tuvo 3 años, más de 3 años, más. No se sabe si son 3, 4 o 5. Enseñando la Torá de su Padre, enseñando la ley de su Padre. Y nosotros hoy, que somos más que Jesucristo, que somos más iluminados por el Espíritu Santo que el Hijo del Dios Altísimo, decimos que lo dijo antes o después de la cruz. Esto lo dijo antes, así que esto está anulado. Entonces estuvo perdiendo el tiempo más de 3 años. Realmente es un infantilismo, pero no es un infantilismo, es una estrategia satánica. Lo que Dios dice no es tan así. Lo que Dios dice en su palabra sigue siendo la misma estrategia satánica que en el Edén. Lo que Dios dice no es tan así. Lo que dice su palabra no es tan así. Sí es tan así. Lea a Jesús. Se los digo de vuelta. Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, del 17 al 19. Algunos dicen, no, pero tal cosa le dijo el apóstol Pablo y le dan menor jerarquía. Miren, lo que está escrito en la palabra, toda la palabra de Dios
toda la palabra está inspirada por Dios y es útil. Entonces, acá, para los que dicen que las cosas que dijo el apóstol Pablo son de menor jerarquía, bueno, acá está hablando el Hijo de Dios, está hablando nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿eres un pastor cristiano? ¿Eres un apóstol cristiano, un profeta cristiano? ¿Eres un ministro cristiano? Porque si eres cristiano vas a decir las mismas cosas que dijo Cristo. Dice la Escritura, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente tenés? La mente de Cristo, porque si tenés la mente de Cristo, lo que está acá va a salir por tu boca. Si en tu mente está la mente de Cristo, cuando abras la boca vas a decir las palabras de Cristo. Y yo te estoy hablando de las palabras de Cristo. Te estoy diciendo en Mateo 5, 17, 19, lo dijo Cristo. Lo dijo Jesucristo, mi Señor. Entonces, a ver, yo no sé cómo estoy de tiempo, pero tal vez 5 minutos más, Ada. 40 pasaron. Bueno, entonces vamos a cortar acá. Voy a seguir hablando de esto, pero cuando se habla de retornar a Dios a través de la Torá, ¿sí? Cuando se habla de retornar a Dios a través de la Torá, teniendo en cuenta que Jesucristo es la Torá hecha carne y que durante todo su ministerio terrenal fue rabino de Torá, ¿o qué les parece que quiere decir rabí? ¿Rabí de qué? ¿Rabí de qué? Ah, rabí. Y lo leemos. Cuando leemos la Escritura, rabí, no sabemos ni qué estamos diciendo. Rabino de Torá era Jesús. Rabino de la ley de su padre. Rabino de las instrucciones de su padre. Rabino del Antiguo Testamento. Rabino de la ley, los profetas y los salmos. Hermanos, escudriñemos las Escrituras. Entonces, cuando nosotros hablamos de retornar a Dios, retornando a la Torá, los religiosos del cristianismo tradicional dicen que se está judaizando. Pero nosotros creemos que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos injertados en el pueblo de Israel. Primer versículo que leímos cuando empezamos esta lección. Creemos que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos injertados en el pueblo de Israel. Lo dice Romanos 11, 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas de los judíos, de los hebreos, de las 12 tribus, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eso es nuestro canal, Retorno TV, regresando a la raíz. Y eso nos hace parte de todos los pactos de Yahweh, todos los pactos. Nos hace parte de todos los pactos de Yahweh, no hay ninguno que esté abolido. Y de todas sus promesas, de toda la Biblia hecha a Israel. Si no fuéramos parte de Israel, las promesas fueron hechas a Israel, no a la iglesia gentil. Las promesas fueron hechas a Israel. Nosotros queremos ser la iglesia gentil y agarrarnos la promesa de otro pueblo. Si no somos injertados en Israel, las promesas no son nuestras, porque fueron hechas a Israel. Nosotros creemos que hemos sido injertados, tal como hemos leído en Romanos, y también creemos que eso, el haber sido injertados, nos hace parte de todos los pactos que hizo Dios con Israel y todas las promesas que le dio Dios a Israel. Eso dice Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿De quiénes son la adopción? De los israelitas. Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Querés las promesas? No son para la iglesia gentil, no son para la ramera, son para aquella quejilá, aquella congregación con la que Dios hizo un pacto de bodas. Dice, y también seremos los que hemos sido injertados, según leímos en el primer versículo de Ezequiel, y seremos para Dios un reino de sacerdotes, seremos para Dios un reino de sacerdotes, sacerdocio real, sacerdocio real. Sacerdocio real, muchos han entendido que vamos a ser reyes y sacerdotes, no. Reyes y sacerdotes, mire Apocalipsis, ahí unos pocos van a reinar con Cristo. No creo que estemos incluidos ahí. Nosotros vamos a ser real sacerdocio o sacerdocio real. Sacerdocio real quiere decir sacerdotes del rey.
sacerdotes del Rey. Nosotros no vamos a reinar. El que va a reinar es Cristo, Rey de Reyes. Él va a ser coronado en un día de trompetas. Entonces, Él va a reinar. Nosotros vamos a ser sacerdocio real, o real sacerdocio, que quiere decir sacerdotes del Rey y gente santa en el reinado de Jesucristo. Eso lo vemos en 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Sacerdocio del Rey. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no eras de Israel en otro tiempo. Es muy claro. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a continuar el viernes que viene sobre este mismo tema. Vamos a continuar sobre exactamente este mismo tema, porque da para un poco más. Necesitamos hablar de este tema y necesitamos entenderlo, porque si no muchos se están desanimando. Y yo veo que muchos se están desanimando. Y no es tiempo de desanimarse, es tiempo de entender el tiempo profético que nos toca vivir. ¿Cuál es el tiempo profético que nos toca vivir? Y haber recibido la revelación de la palabra de Dios y entender claramente cuál es nuestra misión en este tiempo profético que nos toca vivir. Así que yo los bendigo en el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, los llene de paz y de bendición. Amén.